responsable del programa El gato de Schrödinger, el espacio de Radio Vilamayor en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. Y esta vez vengo a presentaros el podcast del último programa en el que hablamos del mundo vegetal, del reino vegetal, como fuente inagotable de compuestos, sustancias y recursos que tienen un uso terapéutico, así como de lo mucho que queda todavía por descubrir. Lo hicimos con el doctor Josep Allué, que es doctor en farmacia, profesor de fisiología vegetal de la Universidad Autónoma de Barcelona y una autoridad en fitoterapia y también en homeopatía. Confío que os guste el podcast del programa. Hasta la próxima. En todo el mundo, las plantas y los remedios naturales han sido desde antiguo los principales recursos que todas las culturas y civilizaciones han tenido a su alcance para tratar los desequilibrios que aquejaban a las personas. Por no hablar de las que se han utilizado también para expandir los niveles de consciencia. La sabiduría tradicional, fruto de siglos de observación y experimentación práctica con estos remedios, ha acumulado un valioso conocimiento que en muchos lugares continúa siendo la principal forma de tratamiento. Con el desarrollo de la observación científica, estos conocimientos empezaron a atraer la atención de los investigadores para desentrañar los misterios y secretos que las plantas escondían. Unas veces en la raíz, otras en las hojas, otras en las flores y frutos, otras en su conjunto. Hasta el aspecto general de la planta, la llamada signatura, ha sido utilizada como información sobre este poder curativo o transformador. Conocer las cualidades y propiedades de cada especie vegetal ha sido cada vez más objeto de atención de los científicos y sobre todo de los laboratorios farmacéuticos, que persiguen el encontrar nuevas sustancias químicas y principios activos con potencial terapéutico. Muchos de los fármacos y productos que se comercializan están basados precisamente en la administración concentrada de estas sustancias. La aspirina es un buen ejemplo de cómo de la corteza de un árbol, el sauce, se puede obtener un compuesto con propiedades antipiréticas y analgésicas, el ácido acetil salicílico. Los ejemplos de este tipo son innumerables. La fitoterapia, como define la ciencia a este conocimiento basado en el estudio de vegetales, hongos e incluso microorganismos, constituye pues un valioso recurso terapéutico complementario a todos de los que ya disponemos. Un recurso que se amplía continuamente a medida que se descubren nuevas sustancias activas y se abren nuevas líneas de investigación basadas, por ejemplo, en la ingeniería genética. Para profundizar en esta cuestión, esta tarde nos acompaña el doctor Josep Allué. Doctor Josep Allué, buenas tardes. Bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Josep Allué es doctor en farmacia y profesor de fisiología vegetal en el Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Codirector de posgrados universitarios y del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona sobre plantas medicinales y fitoterapia. Académico de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, vocal de plantas medicinales y homeopatía del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, vocal de plantas medicinales de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, socio fundador de la Sociedad Española de Fitoterapia. Es miembro también de organizaciones internacionales como la Society for Medicinal Plant Research y de la Phytochemical Society of Europe. Doctor Allué, a pesar de toda nuestra modernidad científica y tecnológica, o quizá precisamente debido a esto, nos hemos alejado en exceso de la naturaleza y del conocimiento ancestral al que hacía referencia al inicio del programa sobre este potencial terapéutico del mundo vegetal. Bueno, diría que estamos volviendo. Sí, nos hemos alejado y la verdad es que desde la aparición de los medicamentos de síntesis química a partir de los años 50 del siglo pasado, pareció que la síntesis química podía ser la solución de todos los problemas y sobre todo su alta eficacia, porque eran medicamentos de alta potencia, pues sí que hizo un poco que perdiéramos de vista el conocimiento y el uso, porque hasta aquel momento la farmacopea era mayoritariamente de origen natural, básicamente plantas, también alguna cosa de animales y también algún producto mineral. Pero eso empezó a cambiar ya hace algunos años a raíz de, primero, el conocimiento y ya la mayor tasa de
problemas con los medicamentos químicos, con una capacidad de dar efectos adversos que inevitablemente cualquier medicamento puede dar. Y además también la sociedad volvió un poco a acercarse a la naturaleza en todos los sentidos, de lo que llamamos movimiento ecológico, pues forma parte de esa idea de volver a la naturaleza. Y hace unos años empezamos a recuperar no solo la propia industria farmacéutica, los farmacéuticos, y seguir usando, porque de hecho nunca se perdió, porque muchos de los medicamentos o se hacían por hemisíntesis o se obtenían extrayendo parcialmente de las plantas, por tanto, no hemos perdido nunca el contacto con las plantas, pero sí que habíamos perdido el contacto con lo que es la planta entera y con lo que todo su entorno quiere decir. Mm. Por Eh, tanto, sí que nos hemos perdido, pero estamos volviendo. ¿Existiría quizá también cierta actitud científica algo de menosprecio a este conocimiento ancestral por no provenir del método en favor, digamos, del comprimido de síntesis química, como decía usted hace un momento? Sí, 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 por supuesto, porque además el comprendido de síntesis química hacía las cosas más fáciles, porque analíticamente un solo principio activo es mucho más fácil de conocer, es mucho más fácil de estudiar, y al hacer eso más fácil, lo que era más complejo, que es una cualidad inherente de una planta y de cualquier organismo natural, pues hacía muy complicado el estudio. Por tanto, cuando tú haces métodos ya más restrictivos, muy cartesianos, muy establecidos, muy protocolizados, pues un producto complejo resulta más complicado y por tanto, pues prefieres uno más sencillo. Yo prefiero pues un compuesto químico que pueda hacer el análisis y tener una pureza del 99,5% fácilmente, que utilizar una planta en la cual puedo tener pues 10 activos y 20 más que no son tan activos y eso me complica la analítica. Por tanto, sí que cada vez al utilizar métodos más estrictos complicaba que las plantas y los productos más complejos tuvieran aceptación. Estamos hablando de principio activo, de sustancias activas. ¿Cómo se define este concepto desde un punto de vista químico, farmacéutico, médico? Bueno, sí, sí, bien, buena pregunta. Es aquello que decimos, ¿no? Ya me gusta que me haga esa pregunta. A ver, por definición, la especie humana necesita simplificar las cosas, necesita clasificar, necesita tener pues algo de referencia, ¿no? Y entonces, cuando utilizamos un organismo complejo como una planta, que tiene una composición compleja con diferentes sustancias, necesitamos poder conocer al menos alguna de esas sustancias que nos parezca que es la que más actividad tiene. Y a ese le llamamos principio activo. Pero a veces es uno solo, a veces son varios. Cuando tenemos plantas aromáticas, el principio activo es el aceite esencial. Y ese aceite esencial puede tener 40 o 50 principios que tengan una actividad notable. Por tanto, el principio activo básicamente es aquel que los estudios que se han hecho han mostrado que ese es el más activo de todos, pero no quiere decir que sea el único. Y Por, por- tengamos en cuenta que hay muchas plantas que son principios activos. Sí, porque ¿cómo se investiga en fitoterapia? Es decir, cuando se analiza una determinada especie vegetal, y estamos hablando que en la naturaleza hay más de 400.000 especies vegetales identificadas por la botánica, ¿cuál es el protocolo o proceso que se sigue hasta que se sintetiza un determinado principio o sustancia activa? Bueno, hay dos vías. Una la industrial, que se ha utilizado mucho y que aún se sigue utilizando, que es coger muchas plantas, preparar serie de extractos y hacer una serie de bioensayos. Bioensayos en cultivos de tejidos, incluso en animales, para ir buscando una actividad específica. Digamos, no, yo quiero una actividad antiinflamatoria, ¿no? Pues hay una serie de ensayos bioquímicos, hay una serie de ensayos en células, en cultivos celulares y otros ensayos en animalitos, ¿no? Pobres, en los cuales probamos la capacidad antiinflamatoria. Y cuando haces toda esa serie de movimientos, pues algunas sustancias de ese extracto muestran una actividad. Cogemos ese extracto, lo purificamos, o sea, lo que se llama fraccionar. Sacar diferentes fracciones y se vuelve a probar hasta que al final la industria encuentra una sola molécula para tener una actividad a partir de esa molécula. En fitoterapia no hacemos ese proceso, nos quedamos en un extracto de la planta y comprobamos que tenga esa acción
ya sea en cultivos, ya sea en animales, y finalmente, evidentemente, se prueba con personas. Esa es, digamos, el sistema más industrial, que ha aportado muy buenos resultados. Y el otro es utilizar los conocimientos ancestrales, y cuando decimos ancestrales no quiere decir que fuera gente que no supiera lo que estaban haciendo, porque evidentemente una parte de ancestral son las medicinas orientales, como la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica, que están aportando cada día nuevas plantas muy eficaces, porque ellos llevan unos cuantos miles de años tratándolas y conociéndolas. Y también, evidentemente, en otros entornos, pues lo que conocemos como endobotánica o endofarmacología, porque utilizan esas plantas, y si utilizan y tienen actividad, pues vamos a ver qué es lo que hay de verdad o qué podemos comprobar de lo que están utilizando popularmente esa planta. Ajá. ¿Cuántos principios activos hay más o menos identificados? Se lo pregunto porque ahora hablábamos de unas 400.000 especies vegetales. Si por término medio hay un par o tres de principios activos por planta, estaríamos hablando que el universo de compuestos con posibilidades terapéuticas en el mundo vegetal superaría el millón, ¿no? Bueno, no, porque hay muchos que son comunes a todas las plantas, más o menos comunes y en repartición. En este momento el catálogo de sustancias de origen natural vegetal creo que está en las 145.000. Supongamos que evidentemente solo conocemos una parte, quizás sí que podremos llegar a los 400 o 500.000, pero ahora cada vez va a costar más encontrar sustancias un poco más extrañas. Pero bueno, sí, podemos llegar perfectamente a muchas. De todas maneras, 145.000 son muchas, ¿eh? Son realmente muchas, en efecto, sí, sí. En todo caso, los laboratorios farmacéuticos parecen perseguir este bagaje de conocimientos en todas las culturas del mundo para encontrar nuevos compuestos, ¿no? Quizás se ha agotado también la síntesis química y se ha de apostar por la síntesis natural. Sí, ambos aspectos habrá que hablar. Uno es este. Nunca la industria farmacéutica nunca ha dejado de mirar a la planta, ¿eh? Nunca, nunca. O sea, el producto que hace unos años se utilizaba para la gripe A, el oseltamivir, es un principio que se obtiene a partir de una molécula obtenida del anís estrellado. Por tanto, quiero decir, no hemos nunca dejado de mirar, y podríamos hablar de más productos. Muchos de los anticonceptivos actuales se sacan por hemisíntesis, o sea, por utilización de un compuesto que se obtiene en una planta que es la descorreamillosa. Tanto, nunca se ha dejado de pensar, utilizar o aprovechar las plantas para obtener principios activos. Eso nunca ha dejado de hacer. Lo que pasa es que la industria farmacéutica sí que ha agotado la parte de síntesis química, y por eso está yendo a lo que conocemos como en genérico medicamentos biológicos, medicamentos evidentemente con estructuras orgánicas, estructuras bioquímicas, con actividades más específicas, incluso muy personalizados, como son los medicamentos CAR, en los cuales pues cogen tus leucocitos, los modifican genéticamente para que se puedan defender de la patología y te los vuelven a poner. Por tanto, la tecnología va en este sentido para ser más bio, menos química y más bio, porque sí, probablemente la química la hemos agotado bastante. En muchos casos me imagino que también que la propia planta o el conjunto de la planta o una determinada parte de la planta debe ser el principio activo, ¿no? Lo pregunto en el sentido de que algunos compuestos de estos deben actuar de forma sinérgica, ¿no? Seguramente, y la acción de unos depende de otros. Sí, sí, eso es fundamental. En la fitoterapia francesa se utiliza una expresión que es muy interesante, que se llama el totum, ¿no? Y se refiere a que el uso de la planta como tal y no los extractos purificados, pues puede ser, y en muchos casos es mejor que el propio producto, ¿no? Y eso es verdad, porque como he dicho antes, le llamamos principios activos a lo que consideramos que los activos. También he dicho que hay plantas, pues la planta de valeriana que todo el mundo conoce, que ya está descrita en el papiro de Evers hace unos miles de años, pues tenemos que saber exactamente cuál es el principio activo. A la valeriana, ha dicho. Sí, sí, de la valeriana, que todo el mundo conoce también, pues seguimos utilizando lo que llamamos un principio marcador para poder controlar la calidad, para saber que no hay mucha variabilidad, porque uno de los problemas de las plantas es su variabilidad biológica y por tanto el cambio de composición y de ingredientes, y eso puede ser importante para un solo principio activo, sí es muy importante, pero en general
la planta con los activos más importantes, más unos que son menos importantes y otros que no lo parecen, pero que ayudan a los demás a ser mejores, lo que llamamos conjunto sinérgico o, como llaman los franceses, totum, hacen que la planta sea más eficaz y sobre todo, y otro aspecto más importante, ser más segura, porque las dosis de lo que son activos pues son más bajas porque están potenciadas por la presencia de las otras. Y eso es la gran ventaja de la fitoterapia, que su margen de seguridad es más amplio que un solo principio activo. Ajá. Y en este caso concreto de la valeriana, en este momento que tenemos la capacidad de investigar en el laboratorio la química a un nivel tecnológico muy avanzado, ¿por qué no se ha identificado todavía este principio activo? A ver, Que me imagino que debe ocurrir también en otras plantas, ¿no? sí, tenemos bastantes plantas. Otra planta que conocemos mucho, se utiliza muchísimo, que es el hipérico, la hierba de San Juan, hierba de San Juan, etcétera, el Hipericum perforatum en latín, que se utiliza para el tratamiento de las depresiones leves y moderadas, y Sí, sí, así sí. está reconocido por la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, digamos que, como digo yo, es una planta oficial, o sea, totalmente reconocida. Pues tampoco sabemos exactamente cuáles son sus principios activos, porque no siempre sabemos su mecanismo de acción. Cuando tenemos una planta antidepresiva como esta, pues puede ser un recaptador de serotonina o puede ser un recaptador de epinefrina. Y claro, estudiar esto en una planta cuesta mucho dinero. Es diferente un químico en el cual es una sola sustancia y puedes hacer unas pruebas más sencillas. En una planta puedes estar utilizando un extracto que tenga 10 o 12 sustancias, de las cuales, como caso del hipérico, puede ser la hipericina, puede ser una hiperforina, que hay varias hiperforinas, ¿no? En el caso de la valeriana hay ácido valedénico, pero hay otras sustancias que llamamos valepotriatos, o sea que hay varias sustancias que podrían ser, y su estudio no es tan sencillo. Y la verdad es que, vamos a ver, si ya conocemos su actividad, ya conocemos su seguridad, el mecanismo de acción como que me preocupa menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ah, ¿cuáles han sido las formas tradicionales de utilización de las plantas? Las formas de utilización de las plantas de la cultura antigua son infusiones, maceraciones, polvos mezclados, pero no tenemos extractos concentrados. Lo del extracto concentrado es mucho más moderno. De hecho, la forma más popular de concentrar en el ambiente mediterráneo son los aceites esenciales, y eso, la primera referencia corresponde a los sumerios, pero es aceite esencial. Pero las plantas se utilizaban básicamente en forma de infusión, maceración, decocción, las diferentes extracciones con agua. Y en las concentraciones que se puede extraer con agua, pues son realmente bajas. Y por tanto, solo aquellas plantas que tenían mucha actividad por sí solas son conocidas. Cuando tú utilizas cualquier planta que tiene alcaloides importantes, empezando por el propio opio, que es la planta que evidentemente conocimos, o plantas que tienen alcaloides pero tienen muchísima actividad como el cannabis, no hay problema. Eso haces una infusión y lo notas enseguida que tiene actividad. Pero hay otras plantas que si haces una infusión de agua, pues no tiene tanta actividad y por tanto, hasta que no se encuentran formas de extraerlo, hacerlo más disponible, pues eso tiene poco uso. Por tanto, las culturas antiguas en lo que se llama endobotánica o endofarmacología son una información muy interesante, porque las que ellos utilizaban, esas sí que probablemente hay sustancias que podremos considerar activas, utilizando nuestra tecnología moderna, ¿no? Y su estudio nos podrá dar un producto realmente de más eficacia. Pero tenemos un montón de plantas que en las culturas antiguas no se usaban, o se usaban muy remotamente, y una vez estudiados y hechos unos extractos, por tanto concentrando sus principios activos todos, no uno solo, entonces tenemos más actividad. Y eso es lo que hace que evidentemente la información endobotánica sea preciosa y muy interesante, pero solo considera unas plantas. Claro, en nuestro ambiente mediterráneo, ¿cuáles son las plantas que no tienen problema? Las plantas con aceites esenciales. Las plantas con aceites esenciales son eficaces hasta con infusión. Todos conocemos la menta, la melisa, la salvia. Estas la más hierbabuena. aromáticas, sí. Claro,
plantas aromáticas con aceites esenciales, esas cuando hacen la infusión sacan aceite esencial, y ese aceite esencial que representa concentrar la planta entre 30 y 40 veces en algunos casos, pues claro, son activos. Y por tanto, esas plantas están muy bien conocidas y están muy utilizadas y tenemos información de su uso, ya lo digo, desde la época de los sumerios. Uh-huh. En todo caso, antes decía usted que ha habido como una revitalización, digamos así, de todo lo relacionado con la fitoterapia. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Se está viendo realmente hasta qué punto existe un tesoro extraordinario en el mundo vegetal? ¿Quizás se ha agotado la síntesis química de compuestos? Ambas dos. Sí, correcto. A ver, la síntesis química tiene sus limitaciones. No lo podemos sintetizar todo. O sí, pero el proceso es tan caro, tan costoso, tan complicado, tan poco sostenible porque contamina todo el procedimiento, que el proceso de síntesis química. La industria farmacéutica, el descubrimiento de nuevas sustancias químicas de síntesis prácticamente lo ha abandonado, porque, ya lo digo, ya solo por el nivel de sostenibilidad, por la contaminación que representa la fabricación de este tipo de medicamentos, ya no es posible. Y además se han dado cuenta de que es más fácil imitar o utilizar las plantas para obtener medicamentos. Y eso no es nada nuevo, ¿eh? O sea, el famoso Oseltamivir que se utilizaba para la gripe A, eso es un producto que se fabrica a partir de una sustancia extraída de la badiana o anís estrellado. Uh-huh. Y por tanto, este proceso que se llama hemisíntesis, porque una parte lo hace la planta, pues la planta nos da una estructura ya muy compleja, porque claro, la mejor fábrica química de este planeta son las plantas. Ellas son capaces de hacer cualquier cosa. La química lo puede hacer, pero a unos costos importantes, tanto energéticos como sobre todo, digo, medioambientales. En cambio, la planta lo realiza limpiamente. La planta coge CO2, coge agua, coge sales minerales, coge energía del sol, y con esto te fabrica una estructura química que si la quisieras hacer a nivel químico, ¡buah! Ni te lo explico el proceso que tardarías. Por tanto, ¿qué han visto? Que podemos sacar o principios activos o aprender de ella y buscar sustancias o utilizarla para sacar sustancias. De hecho, la estamos utilizando para que nos haga sustancias que ella no hace. Eso es lo que se llama plantas biofactoría. Sí, también le voy a preguntar más adelante, sí. Por tanto, ¿qué han visto? Que químicamente el camino se acaba. Los medicamentos actuales son medicamentos biológicos. Son medicamentos de síntesis, pero son de síntesis biológica. Estructuras orgánicas, no químicas. O como los medicamentos ya más de última generación, como los CAR, los de tratamiento oncológico, los que cogen los glóbulos blancos de la persona, los modifican genéticamente para que ellos mismos se defiendan del proceso oncológico. Esta es la biotecnología médica que en este momento está utilizando la industria farmacéutica, porque es lo que hay. Es decir, encontrar sustancias químicas específicas para una cosa cada vez es más complicado. Y es más fácil, pues, coger sustancias químicas de la planta, que te lo produce fácil. Cultivar plantas es fácil, se pueden cultivar bien con las técnicas modernas, incluso de agricultura vertical. Puedes tener una planta muy estandarizada, libre de infecciones y demás, y por tanto puedes sacar una sustancia y transformarla para convertirla en otra más activa. Y eso, ya os digo, no es ninguna novedad. Muchas de las sustancias esteroídicas, de hormonas de todo tipo, se obtienen a partir de una planta que se llama Dioscorea villosa, que nos fabrica la estructura básica de ese esteroide, lo que se llama el ciclo de pentanosterol-entreno, y ahí se van añadiendo o modificando cosas, y eso es mucho más fácil que hacer todas las sustancias, y por tanto hemos vuelto a la planta. Recordemos que cuando hablamos de mundo vegetal es un mundo extraordinariamente amplio, pero también me imagino hay que reconocer al reino de los hongos, hay que reconocer el reino de los microorganismos. Quiero decir que no solamente estamos hablando de plantas, sino que estamos hablando de una variedad de seres vivos extraordinaria a partir de las cuales se puede producir todos estos compuestos. Sí, pero vamos a poner, nosotros en el mundo de la fitoterapia hemos adoptado los hongos como plantas, aunque evidentemente son un reino aparte, pero en todo caso los taxónomos se enfadan mucho, sí. ¿No? Por eso hablaba de reinos, para no tocar ninguna sensibilidad. Exacto.
se enfadan mucho en este sentido, pero bueno, es lógico que evidentemente los que sabemos de planta entendamos bien. Pero entendamos que los hongos son un mundo muy diferente de la planta y por tanto las sustancias que fabrican los hongos también son muy diferentes de las plantas, ¿eh? Porque claro, el gran valor de la planta es que ella es autótrofa, o sea, no necesita más allá que CO2, agua y, como he dicho antes, sales minerales. El resto lo hace todo ella. El hongo no, el hongo es un degradador y metabolizador. Por tanto, el sistema metabólico de un hongo es diferente de una planta. Y produce sustancias diferentes. Maravillosas, porque el tema de la micología tiene cosas interesantísimas, ¿no? Pero es un mundo diferente conceptualmente el de las plantas. Y por tanto, por eso es un reino diferente. Ahora, a nivel de utilizar sustancias de origen natural, conceptualmente es lo mismo. Ajá. Los microbios sí que los quiero separar un poquitín, porque eso sí que comen aparte. O sea, los microbios, ese es un mundo muy diferente, porque ahí tenemos de todo. Tenemos autótrofos, heterótrofos, simbióticos, tenemos absolutamente una variedad impresionante de bacterias, y podemos hablar de bacterias o de otros organismos unicelulares, etcétera, que son totalmente diferentes, y ahí hay un mundo, ¿no? Sí, estaba pensando más en algas unicelulares, por ejemplo, o compuestos. Pero las algas las tenemos las algas son vegetales, ¿vale? Esas no tenemos problema porque todo aquello que haga fotosíntesis lo podemos considerar vegetal y las incluimos allí dentro. Por eso esas no. Me refiero a otros organismos unicelulares que no son autótrofos. Porque para poner la frontera, ya sabemos todos que esto es un defecto de la especie humana, ¿no? Que necesita clasificar, necesita fronteras y delimitaciones, ¿no? Y entonces decimos, vale, aquel organismo que es autótrofo, y ahí no solo hay mecanismos como la fotosíntesis vegetal, hay otros mecanismos a través de quimiosíntesis, como se llaman, a partir de azufre, a partir de sales férricas, etcétera, que utilizan determinadas bacterias, algunos organismos, que también son autótrofos, lo que pasa es que no utilizan la luz y el CO2, sino que utilizan otros sustratos. Pero bueno, ellos son productores, por decirlo de alguna manera. Los hongos son consumidores, para también tratar la diferencia. Ajá. Estamos escuchando El gato de Schrödinger, el programa de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Seguimos hablando de plantas medicinales y recursos terapéuticos naturales con el doctor Josep Allué, doctor en farmacia, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en fitoterapia. Doctor Allué, hace un momento decía que se está recuperando, digamos, desde el ámbito farmacéutico la relación con las plantas y la obtención de principios activos. Ya que esto luego tiene naturalmente una aplicación terapéutica, ¿la medicina actual se ha aproximado también a la fitoterapia o solo se contemplan estos productos cuando adoptan una forma de comprimido, digamos, por decirlo de una forma sencilla? Sí, alguna vez me he encontrado en algún ámbito en el que estamos médicos y farmacéuticos y oír a algún médico decir, hombre, esto de las plantas es interesante, ¿no? Y preguntas, ¿cuál es su especialidad, doctor? ¿No? Y te dice, urólogo. Digo, vale, digo, pues si ustedes van mirando los medicamentos que utiliza, ya verá que son plantas. Es curioso, ¿no? Quiero decir, tenemos un montón de medicamentos o que son directamente extractos de plantas, como es el caso de los tratamientos de la hiperplasia benigna de próstata, o que son directamente extraídos de las plantas, y los médicos no lo saben porque hasta ahora la industria farmacéutica, digamos que daba más caché tener sustancias químicas de síntesis propia, etcétera, ¿no? Esto ha empezado a cambiar. Y la verdad es que nosotros en el máster de fitoterapia que dirigimos en la Universidad de Barcelona, en el IL3, hace muchos años que tenemos médicos y enfermeras y matronas que vienen a ver esta fitoterapia racional que llamamos nosotros, la fitoterapia utilizada en su justa medida, conociendo cada cosa que es. Y poco a poco se va imponiendo y ahora ya no cuesta tanto. Antes
Y yo iba por el mundo y si estaba un medio y decía, trabajé con plantas. Bueno, vale. Y decía, oiga, usted, perdón, que soy profesor titular de la universidad, no me puede tratar usted así, ¿sabe? Quiero decir, son productos terapéuticos, ¿no? Sí, si me permite la pregunta, ya que usted también forma parte del Colegio de Farmacéuticos, en los propios colegios profesionales, digamos así, ¿también va tomando más valor todo este conocimiento? En farmacia la fitoterapia ha ganado terreno, pero nunca se ha perdido. O sea, en los colegios farmacéuticos de España hay siempre o vocalías o personas que llevan el tema de plantas medicinales y desde hace tiempo. Y asignatura de fitoterapia en la Facultad de Farmacia de Barcelona, me parece que el otro día cumplimos 20 años que existe como tal. Siempre se estudia en farmacia lo que conocemos como farmacognosia, que es el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. Eso siempre se estudia en farmacia. Por tanto, la profesión que ha mantenido en pie el uso terapéutico de las plantas medicinales ha sido la farmacia, porque ha sido la que, por una parte, la ha seguido estudiando en la carrera, por otra parte, la ha seguido estudiando cuando está en la industria, y por otra parte, la ha seguido indicando, aconsejando en las oficinas de farmacia. Ahora muchísimo más que hace 15 años o 20 años. ¿Por qué? También porque la población ha aprendido, y a veces de manera muy exagerada, hay que decirlo, que los medicamentos de síntesis química, pues como cualquier medicamento, tienen una parte que no es la buena. Y eso hay que tenerlo en cuenta y no abusar de ello. Como por desgracia la tendencia, y el caso de la aspirina me sirve muchísimo, ¿no? Quiero decir, la gente tomaba aspirina demasiado y por eso aparecieron tantos problemas y por eso ahora pues la aspirina casi no tiene indicación terapéutica, ¿no? Y es una pena, porque es una sustancia muy interesante, que conocemos bien, conocemos sus efectos secundarios, pero claro, a la que te tomas demasiado, esto no está empezando a pasar con moléculas tan conocidas como el paracetamol y el ibuprofeno en este momento, ¿no? Sí. Que cuando le perdemos el respeto y pensamos que eso es agua, pues lo tomamos demasiado y nos da muchos problemas. Claro, aquí sería interesante también recordar efectivamente que cuando estamos tomando un comprimido de paracetamol, aspirina o ibuprofeno, estamos tomando 500 o 600 miligramos. Estamos tomando altas dosis muy concentradas y, por lo tanto, una vez esa sustancia está en el cuerpo, interviene en el metabolismo de la manera que interviene y, por lo tanto, también puede interferir o tener efectos secundarios, claro. En farmacia siempre decimos que la dosis diferencia el medicamento del veneno. Eso está claro, como el agua, ¿no? Quiere decir, la dosis es fundamental. Quiere decir, tú te tomas 100 miligramos de aspirina y eso es un medicamento que se toma para evitar los problemas de coagulación sanguínea después de procesos de ictus, ¿no? Y a esas dosis, pues es un producto que se puede tomar de temporada muy larga con unos efectos adversos poco importantes. Claro, 500 miligramos durante 15 días, eso no hay manera. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro sistema responde mal a aquellas sustancias que no reconoce. Y entonces el acetil salicílico no es una sustancia natural, porque la sustancia natural es el salicílico, y lo que hizo el señor Hoffman y después vendió a Bayer fue añadirle ácido acético, y por eso es el acetil salicílico, pero esa ya no es una sustancia natural. Y por tanto nuestro metabolismo y nuestro cuerpo reconoce que aquello no es tan normal, ¿no? Y por supuesto se queja. Eso es el problema. Cuando hemos utilizado demasiado los medicamentos, la gente se va a lo natural pensando que lo natural siempre es bueno y nunca es malo. Y eso hay que marcarlo clarísimamente. Todo puede tener su efecto inadecuado, pero evidentemente el nivel de seguridad de la fitoterapia es mucho más alto que el de una sustancia química en general. Ajá. Por tanto, cuando han venido a utilizar productos de fitoterapia, que además cada vez más tienen mejor calidad, porque este es otro aspecto, que es decir, durante años nosotros estuvimos dando cursos de calidad de productos de plantas, porque es que era lo que había en el mercado era realmente horroroso, ¿no? Ahora los controles permiten que los productos de plantas tengan una calidad adecuada y por tanto sean lo que tienen que ser, ¿no? Pero quiero decir, yo podría explicar casos de adulteraciones de plantas que parecen de cuentos de terror, ¿no?
y se han producido constantemente. Bueno, sería extraño que no ocurriera también en el mundo de la fitoterapia como ocurre en muchos otros ámbitos de la alimentación y la salud humana, ¿no? Ahí está, cuando tú tienes una planta como el ginseng, que es una planta de precio, que está muy buscada y demás, ahí, para reconocer si es ginseng, hacemos una prueba de paternidad, con lo que se llama el DNA barcode o una prueba de DNA. Imagínate qué sofisticación tenemos que llegar para estar seguros de que aquella planta es la que queremos que sea. O sea, si tenemos que llegar a esta sofisticación de hacerle la prueba de paternidad, que digo yo, lo que se llama el DNA barcoding, pues eso quiere decir que hay muchos intereses para hacer falsificaciones y fraudes de plantas como el ginseng, que son bien conocidas y muy eficaces. Uh-huh. En todo caso, los ciudadanos en general tendríamos que dejar un poco de lado la pereza y volver a ciertos tratamientos de fitoterapia, llamémosle infusiones, por decirlo de una forma muy simple, y volver a utilizar algunos de estos remedios en lugar de ir al comprimido. Aunque si me permite, ahora ves muchos anuncios publicitarios de productos farmacéuticos y muchos de ellos son plantas concentradas. Quiero decir que también se ha cambiado un poco la estrategia en este sentido. Sí, además se ha cambiado mucho la estrategia porque varios de esos productos que se anuncian no son ni medicamentos, son complementos alimenticios. Claro, este es otro mundo, ¿no? El mundo de que la nutrición hace tiempo que no nutre, sino que tiene funciones fisiológicas. O sea, claro, ¿alguien se toma las naranjas porque tenga buen gusto? No. Antes no las tomabas porque tenían mucha vitamina C. Ahora porque tenemos flavonoides y son antioxidantes y por tanto son muy buenos para la salud. Entonces hemos llevado la nutrición a un concepto fisiológico, un concepto más allá de la simple nutrición, y claro, cuando hablamos de plantas, tú no te puedes estar tomando un comprimido de ajo porque sea bueno, te tomarás un comprimido de ajo. ¿Por qué? Porque el ajo pues ayuda a bajar el colesterol, ayuda a bajar la tensión, ayuda, no la baja. Esta es la diferencia básica entre una cosa y la otra. Bueno, esto formaría parte también de esta necesidad que tenemos casi compulsiva de la solución rápida a través del comprimido y bueno, manteniendo quizá el ritmo de vida o la forma de nutrirnos de siempre, ¿no? Intentar resolverlo por la vía rápida. Ahora con plantas en lugar de con otro tipo de comprimidos químicos. Además, aquí sí que entra la teoría de los signos, ¿no? Porque como tenemos en memoria que una cápsula o un comprimido son eficaces, si ahora encima son de plantas que lamentablemente nos dicen que son muy naturales y que no pueden hacer daño, lo digo porque en la mayoría, bien hechos, son naturales y por tanto son buenos y no hay problemas de efectos adversos, pero en otros casos sí. Quiero decir, pues claro, tenemos un comprimido que nos recordamos que antes cuando tomamos el comprimido ese químico me quitaba el dolor. Ahora me tomo este y también me quita el dolor. Pues ya tengo una solución perfecta. Que es bueno, prefiero que vayamos a utilizar las terapias más naturales, que siempre tienen un nivel de seguridad mucho más alto que un producto químico, y hablamos siempre en general, quiero decir, y por tanto empecemos con eso. Ya tendremos tiempo de llegar a tomarnos. Los opioides también son productos de plantas, lo recuerdo, O sea, la morfina se saca de una planta, no sale del cielo. Y por tanto, para llegar a parar el dolor, fíjense, empezaremos con una planta como la espiraea o como la corteza del sauce, que pues bueno, son antiinflamatorios y reducen el dolor, pero cuando estamos en un momento absolutamente horroroso de que no hay quien pare el dolor, ¿qué nos dan? Morfina, una planta, de planta a planta. ¿Cómo sería un botiquín para las curas esenciales para tenerlo en casa, elaborado a partir de plantas? Eso me lo han pedido muchas veces. Sí. Es complicado, porque evidentemente la pregunta siempre es la misma. A ver, ¿cuáles son los problemas que realmente quieres solucionar? Porque a veces, quizás sí que con un comprimido químico, y pondré un ejemplo, ¿no? Quizás si tenemos un problema de acidez, quizás las plantas no son las más indicadas para un problema de acidez. Quizás algunos productos químicos, que algunos puede ser natural también, son más interesantes. En cambio, para otra cosa, no. Quiero decir, si tú tienes problemas digestivos, pues probablemente lo mejor es empezar con una infusión de melisa o de menta, y entonces empezar con esto. Según cómo,
puede ser que nos interese más la manzanilla, pero hay gente como yo que la manzanilla no le sienta bien. Por tanto, hay que buscar cada uno en particular y darle. Pero yo diría que a nivel de infusiones, la gente debería tomar más infusiones de menta piperita, no menta poleo, que es lo que se está dando porque es más barato, ¿vale? Las mujeres tendrían que tomar muchas infusiones de salvia, porque esto ya lo explicaba hasta la escuela salernitana, ¿no? Decía, dejas morir a la mujer y tienes salvia en el huerto, o sea, ya indicando, como ya sabían también los egipcios, que era una planta muy interesante para todos los problemas femeninos. ¿Qué más podríamos tener? Sí, hojas de sen para cuando haya que hacer una acción laxante drástica. Hay varias cosas, pero también está en función de cada uno, porque claro, ¿cuáles son los problemas? Respiratorios, digestivos, sí. Hagamos una lista y tenemos unas cuantas cosas. Para todo esto que estoy diciendo, hay muchos productos de plantas en este momento en el mercado de farmacia, medicamentos o productos sanitarios que están elaborados con plantas y que son muy adecuados para la acidez del estómago, para los problemas respiratorios, tos, etcétera, que se puede hacer. Y esto es la primera parte probablemente del botiquín imprescindible. Sería interesante en todo caso que recuperáramos un poco de sabiduría ancestral, ¿no? Sin tampoco ir con una visión romántica de lo que ocurría antes, pero en todo caso recuperar cierto conocimiento que también daba cierta proximidad con la naturaleza, ¿no? Supongo que, como decía usted al principio, el hecho de que nos hayamos alejado de las plantas es porque a lo mejor nos hemos alejado de nuestra propia naturaleza. Sin duda, totalmente de acuerdo. Quiero decir, hay un libro que se llama El Dioscorio Renovado, de un farmacéutico, Pius von Kerr, que está dedicado a plantas medicinales, ¿no? Digamos que está, a nivel científico, pues claro, está hecho hace bastantes años, pero sin embargo refleja el espíritu de cómo abordar las plantas. Ese acercamiento a la planta, a conocer la planta, su manera de ser, la manera de vivir, en dónde vive, y cómo lo hacemos, y cuál es el uso tradicional que se ha hecho, y qué puede ser. Ese aproximamiento, no el frío aproximamiento de esto es una cosa que tiene 42 sustancias químicas, vamos a ver cuál de estas me interesa. La ecología de la planta, ¿no? También, es decir, la planta y su mundo, su universo, su entorno. Sí, es que, claro, la ecología. Es que el mundo gira alrededor de la planta. La planta, sin planta no hay mundo. Sí, está claro. Sin planta solo habrían bacterias en el planeta. Esto hay que tenerlo muy claro. Quiero decir, sin plantas no habría mundo tal como lo conocemos y solo habrían bacterias, ¿vale? Por tanto, quiero decir, las plantas están con nosotros, somos nosotros. Ahora que ya se ha puesto de moda, incluso aquí, los paseos por el bosque y los abrazos, lo que llamamos los baños de bosque, ¿no? El Sonroku-yoku. Sí. Quiero decir, esa es la aproximación, ¿no? Porque hay que intentar comunicarse con esa planta. No solo cuando uno va al bosque y mira un árbol y lo ve agradable, ¿verdad que tiene un efecto sobre él? Sí, sin duda. Pues, esa comunicación hay que recuperarla. No hay que recuperar las plantas simplemente porque sean fuentes de principios activos que puedan utilizarse, que también. No, tenemos que recuperar porque de paso nos volveremos a acercar más a la naturaleza y entenderemos cosas como que la planta es lo más importante de este planeta, por tanto tengo que cuidarla, tengo que acercarme a ella con cariño, porque aunque no sabemos cómo verlo, pero y hay algunos experimentos en este sentido, la planta comunica con nosotros, lo que de momento no sabemos cómo hablar de la planta, ya aprenderemos a hablar de la planta, pero las plantas se comunican. La gente tiene tendencia a pensar que una planta es una cosa que está allí fija y que no hace nada. Y eso no es verdad. La planta es más compleja que un animal cualquiera y tiene capacidad no solo de interactuar, sino de interactuar activamente con todo su alrededor, porque si no, decidme cómo llevaría tantos miles de años, millones de años en el planeta y no se la habrían comido todos los herbívoros. ¿Cómo se hace eso? Una pregunta interesante, sí.
En todo caso, un ser vivo que es capaz de transformar la energía del Sol en toda esta materia que produce, ya, además de los principios activos, ¿no? Toda esa estructura de planta ya como mínimo merece un respeto, ¿no? A ver, cuando explico en clase la fotosíntesis, explico que esto se produce en un sitio especial dentro del aparato fotosintético, una estructura proteica muy específica, que hace una especie de forma de bahía, ¿no? Y yo le llamo la bahía del agua, ¿no? Y allí se produce un proceso increíble, que casi sería cuántico. Es un sitio donde se coge una molécula de agua y se hidroliza. O sea, se descompone en hidrógeno, en protones y en oxígeno. Ese oxígeno es nuestra esencia de vida. Sin él no viviríamos nosotros. Y esos protones y ese hidrógeno, dentro del proceso de la fotosíntesis, se convierten en energía y en materia orgánica. El costo de esa hidrólisis de agua es prácticamente cero. El costo de la hidrólisis del agua, que se puede hacer perfectamente en física, sometiéndolo a altas temperaturas, es altísimo. Eso es casi existencial. ¿Cómo se produce ese proceso? Ahí, ¿qué condiciones se dan para hacer algo que nuestra tecnología es incapaz de hacer de esta manera? Es casi filosófico. De hecho, una vez intenté que el profesor de biofísica, David Joe, que es además un escritor... Sí, lo conozco. Nos hicieron una charla y nos hicieron un poco el mix, lo que pasa no puedo ser, de, a ver, biofísica, hay más que biofísica ahí. Ahí hay energía en una forma que no conocemos. No sé si es energía cuántica o va después ya de la energía cuántica. En todo caso está muy cerca de la magia y casi del milagro, ¿ves? Sí, yo no creo en los milagros. En la magia hasta podría creer, sobre todo la que no es magia. No hablamos de milagros religiosos, sino de milagros de biosfera, de universo casi, ¿no? Sí, yo siempre digo que un milagro es un proceso que nosotros no somos capaces de entender. Exactamente, sí, eso es lo que dicen también de la magia, ¿no? Que tarde o temprano se acaba explicando. Abramos otro apartado. Usted también es experto en homeopatía, un sistema médico bastante denostado actualmente con el argumento de que los remedios no contienen principio activo suficiente y que como mucho sería un placebo, ¿no? Pero en cambio se ha comprobado su utilidad en animales, cultivos vegetales, por ejemplo. ¿En qué se basaría en este caso la homeopatía? Y naturalmente también aprovecha esa riqueza vegetal. Sí, cuando hace unos 8.000 años alguien puso en un dibujo que se estaba tomando un fruto de una planta y que cuando se lo tomaba se encontraba muy bien, estoy hablando evidentemente del cascajo del opio. Ese señor no sabía cuál era el principio activo del opio, ¿vale? La morfina se descubrió en el año 56, creo yo, se aisló, me refiero, ¿vale? Y años después se hizo la estructura química. Y en el 84, si no me equivoco, en 1984, se descubrieron los receptores opioides, ¿vale? Que tenemos en nuestro cuerpo. Y a fin conocimos bastante bien cómo actúa la morfina o la codeína, que es otro alcaloide que se forma en la planta, y supimos su mecanismo de acción. Hemos tardado 8.000 años en saberlo, ¿no? ¿Por qué hemos sabido el mecanismo de acción? Porque nuestra tecnología ha ido mejorando y hemos sido capaces, pues eso, de analizar la planta, de aislar principios, de determinar su estructura, de ver en nuestra fisiología qué le daba respuesta, si había alguna cosa que respondía, etcétera. Esa es la farmacia de la química, ¿no? La que solo ve química y fisicoquímica, porque esto es lo que es un microser. La farmacia de la física, de la energía, esa se conoce solo un puntito con los radiofármacos, que actúan físicamente, evidentemente, por radiaciones. Pero no sabemos nada más de otros niveles energéticos. El famoso memoria del agua, yo cuando explico en clase el agua, les digo que el agua es eso, un
milagro de la naturaleza. Del que se descubren propiedades continuamente. Claro, es un milagro de la naturaleza, porque mira que molécula sencilla, más sencilla casi es imposible, pero constantemente vemos que eso no es simplemente H2O, sino que su estructura tridimensional, su capacidad de vibración de los enlaces de hidrógeno con el oxígeno, su situación de las moléculas al lado, etcétera, etcétera. Estos son los trabajos de Ito japonés con la estructura diferente del agua, etcétera. Quiero decir, de eso sabemos casi nada, ¿vale? Por tanto, jugarse la vida a que los medicamentos solo funcionan cuando hay principios activos que podamos determinar es descaradamente poco científico. Es así de sencillo. El científico, cuando tiene una duda, estudia. No dice que no lo niega. El que lo niega es un dogmático. Un científico no es dogmático. Un científico dice, ¿esto por qué funciona? Vamos a estudiarlo. Anda, pues no tengo una máquina que me mida campos de microteslas. Vamos a ver si la conseguimos y así vemos si esa estructura acuosa tiene una estructura diferente cuando le pongo una planta o le pongo otra planta. Por tanto, como no somos capaces de hacer esto que he dicho hasta ahora con la fitoterapia, de tener un principio activo, y recuerdo que he dicho que lo importante no es uno, sino todos juntitos, pues aquí lo importante es cómo se altera esa estructura del agua, porque esa discusión del número de Avogadro es muy bonita, ¿no? Pero quiero decir, eso es química, la física está por debajo, no es otro nivel, eso es energético. Esa reticencia, entonces, o sería ignorancia, o digamos que sería quizá ir contra un sistema médico que cada vez va recogiendo más pruebas con el paso del tiempo y que quizás lo que hace es producir fármacos tan baratos o tan activos que quizá no son del todo adecuados, digamos así. Y yo creo que tenemos un problema muy importante en este momento en la medicina. El problema de la medicina es que a los médicos los encuadran. Les dan protocolos de actuación, les amenazan si se salen de los protocolos de actuación, la información sobre la actividad de los medicamentos que tienen pues no siempre es del todo neutra, para ponerlo de alguna manera, y al final el médico, que está además en un sistema de salud que no le da demasiado tiempo para pensar. Muy protocolizado. Exacto. El médico entonces se dedica a dar una solución que le dicen que es una buena solución y que en algunos casos lo es. Tampoco hay que demonizar a la industria farmacéutica, Es decir, hay como siempre de todo bueno y malo. Todo tiene su momento, ¿no? Exacto. Pero el problema del médico hoy en día es que se ha olvidado del paciente. No le dejan, porque quien quiere no le dejan. Pero como un médico quiere hacer una visita en la seguridad social de 10 minutos, pues va a aparecer el gerente y le va a decir, oiga, usted no puede estar aquí 10 minutos con un paciente, tiene usted 3 minutos, no tiene más, ¿no? Entonces, el médico se dedica no a comunicar con el paciente, que es el primer paso de la curación, el paso de conocimiento del paciente, y le dice lo que le han dicho. Pero claro, recordemos siempre que no hay enfermedades, que hay enfermos. Y por tanto, para tú tratar un paciente, tienes que conocer a tu paciente y saber qué le puede ir mejor. Y a mí me es igual como farmacéutico si le doy un producto químico, si le doy una planta o le doy un producto de homeopatía. Dependerá de cómo vea la circunstancia, haré una cosa o haré la otra. Y de una cosa sabré más o menos cómo funciona y de la otra solo sabré que tiene unas indicaciones, que se ha utilizado y que hay una información de uso por médicos, no por personajes esoterios. Es que además me hace gracia. Si hablásemos de cosas que hacen profesionales no de la medicina, diría, bueno, vale, pongamos en tela de juicio que ese señor que está utilizando eso, pues no tiene ningún título oficial y bueno, vale. Pero claro, la homeopatía son medicamentos, le pese a quien le pese.
son medicamentos. En todo caso, Y sí por que tanto, es necesario que este sistema médico, ya desde las etapas formativas, Ay. reconociera otros sistemas complementarios, que no alternativos, sino complementarios, tan o más útiles que en determinados momentos, como la fitoterapia, la homeopatía o otros tantos que naturalmente tienen demostrada su utilidad. Por supuesto, y es que lo que he dicho, para mí son herramientas terapéuticas, todo, desde la alimentación, porque ya lo dijo el sabio, ¿no? Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicamento. O sea, ¿cómo afrontamos desde un punto de vista integral en la farmacia a una persona que tiene un problema de salud? Y dejémoslo un problema de salud, no hacer una patología. Pues primero, evidentemente, hábitos de vida. ¿Y cómo empezamos a solucionar? Hábitos de vida, ejercicios. A las personas que tú consigues que te caminen al menos 40 minutos al día, son personas que evidentemente mejoran su hiperglucemia, su hipertensión y su hiper lo que sea. Eso está claro. Después, si le voy a bajar la tensión, y porque es baja, le puedo dar plantas y le funcionará muy bien. Si tiene problemas alérgicos, probablemente le aconsejaré homeopatía, que es uno de los campos en los que más ha demostrado su utilidad la homeopatía. Y si esa persona tiene un cáncer gravísimo, pues le daremos un CART, aunque cueste 800.000 euros el tratamiento. Cada cosa a su sitio, eso está clarísimo. Pero no voy a empezar a darle un ibuprofeno a quien viene a decirme, me duele la rodilla. Hablábamos de Hipócrates. Voltaire también decía que el arte de la medicina es entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Sí, esa es una lástima que sea tan cartesiano y a veces no entiendes bien cómo iba, ¿no? Pero sí, quiero decir, yo lo he dicho siempre y lo he dicho en público y en la radio en muchos sitios. La respuesta a todo está en la planta. Lo que pasa es que tenemos que conocerlo. Quiero decir, conseguiremos cada vez más tener mejor conocimiento de utilización de las plantas, de algunos principios activos, pero sobre todo de las plantas, para tratar muchas cosas, siempre y cuando tengamos en casa que no hay prisa. Y eso es otro aspecto muy importante. Uno de los problemas, cuando hacemos el curso de fitoterapia en el Colegio de Farmacéuticos, que llevamos ya, me parece que llevamos 22 ediciones del curso, o sea, 22 años haciendo este curso de fitoterapia. Primero les preguntamos a los farmacéuticos y a los técnicos de farmacia, que también están en el curso, a ver, ¿qué les dice la gente cuando le aconsejan plantas, no? Y la primera que sale siempre es que no lo paga la Seguridad Social, porque claro, no está aceptado. Pero la segunda que sale es que son lentas. Eso es verdad en algunos casos y no es verdad en otros casos, porque como he dicho antes, si tú te haces una infusión de Zen, yo te garantizo que a las 6 o 8 horas vas a tener que ir al lavabo, seguro, sin duda alguna, pero claro, la pregunta es, ¿el problema de salud que tengo es bueno curarlo deprisa? ¿O es mejor curarlo naturalmente? Y en este caso me refiero naturalmente de manera que el proceso al cuerpo humano también le parezca normal y natural y no que sea forzado. Excelente pregunta. Entonces, si tú entiendes eso... Nos aproximamos ahora, como en cada programa, a nuestro invitado de una forma más personal. Doctora Allué, ¿cómo se inició con la vinculación con las plantas? ¿Creció en un entorno rural? ¿Tuvo algún familiar o algún referente que lo fue introduciendo en la pasión por el mundo vegetal? A ver, de entrada mi padre era farmacéutico y por tanto ya estaba en el mundo de la farmacia, pero la auténtica culpable era mi abuela. Mi abuela... Siempre son las abuelas. Sí, es que además, a ver, teniendo un padre farmacéutico y la madre trabajando en la farmacia, con los horarios de la farmacia, ¿quién me cuidó a mí toda mi vida? La abuela. Mi abuela, eso está claro, ¿no? Claro. Además, mi abuela era de Santa Coloma de Farnés, pequeño pueblecito, que he visitado muchas veces y que he estado con ella. Y de pequeño íbamos a Santa Coloma de Farnés a ver a la familia y hacíamos dos cosas. Primero, coger, porque tenían tienda de judías y fasados y demás, íbamos al campo a coger plantas y sobre todo íbamos cuando había nueces verdes.
para hacer qué licor famoso de Santa Coloma de Farners, pues evidentemente la ratafía, ¿no? Y claro, íbamos a buscar más plantas para poner la ratafía. Pero aparte de esto, ella tenía ese conocimiento de campo de las plantas medicinales. Yo siempre tenía un problema de dientes, tenía problemas de dientes, le molestaba, le hacían daños, y se preparaba lo que se llama una desfila. Una desfila es un algodón empapado de una sustancia que te pones entre los dientes, ¿no? Una que en aquel momento popular se utilizaba mucho y que hoy en día hemos demostrado, y de hecho hice un artículo no hace demasiado, incluso me parece que hice una reseña en la revista Hola Salud, o sea, buscando su eficacia, hacía una cosa, cogía tomillo, hacía una infusión concentrada, o sea, hervía durante 5 minutos, le ponía clavo de especie y ese líquido lo mojaba en el algodón y se lo ponía entre los dientes y le calmaba el dolor y le evitaba la infección. Wow. Y está claro que es verdad, el timol del tomillo es un antiinfeccioso demostradísimo, no hay ningún problema, y el clavo de especie, hay varios estudios clínicos que demuestran su actividad contra la inflamación dental. Por tanto, cuando yo veía estas cosas, y después evidentemente las infusiones de menta, de la matafaluga, de anís, etcétera, por tanto ella me introdujo en el mundo de las plantas. Y cuando estudié farmacia, a pesar de que curiosamente mi padre quería que estudiara medicina, yo ya estaba en que la farmacia y las plantas eran una cosa muy importante. Cuando yo acabé, pues aún no estaban bien consideradas, pero bueno, me dediqué a ello desde el principio, desde que acabé. De hecho, soy profesor de fisiología vegetal, porque la carrera se estudia fisiología vegetal, es aquella asignatura que estudia cómo funcionan las plantas, cómo es el metabolismo de las plantas, y por tanto, digamos que conocer muy bien las plantas, y eso evidentemente en farmacia es muy útil, porque primero conoces lo que pueden producir, y después tienes modelos, porque los modelos biológicos de las plantas en algunos casos son el inicio, ¿no? Hoy ahora cuando hablas de melatonina dices, dale melatonina, sí, pero esto lo heredamos de las plantas, que utilizan el mismo modelo con la misma sustancia. Claro. Por tanto, conocer la planta, conocer su utilidad terapéutica como farmacéutico, ya era normal que me dedicara a eso. Claro. Entonces, ¿en su vida qué fue antes? ¿La farmacia o la fitoterapia? ¿O en paralelo? Hombre, digamos que empecé con la fitoterapia antes porque era más pequeñito y la carrera no la empecé hasta los 17 años. Por tanto, primero fue la fitoterapia en un modo evidentemente muy de campo, pero interesante. Pero después la carrera lo que me hizo, sobre todo estudiando asignaturas de farmacognosia y demás, me hizo ver que evidentemente ahí había algo que no se explotaba. Pensemos que en la época que yo estudié farmacia, los productos químicos estaban en pleno auge y estaban resolviendo muchísimos problemas de salud, por tanto no era el mejor momento para recuperar las plantas, pero bueno, lo tuve claro. Era el futuro. Era el futuro. Y en su casa, así de pequeño, ya ¿qué se utilizan más? ¿Remedios naturales o farmacéuticos? Esta era una discusión tremenda, porque claro, había una abuela muy de plantas y un yerno de farmacia, por tanto, no, había poco todo. Quiero decir, a ver, mi abuela, con el dolor de muelas, tomaba aspirina, porque evidentemente funcionaba más efectivamente que la desfila que se hacía, por supuesto, pero a la que podía evidentemente iba de infusiones sin duda alguna, y por tanto había un poco de... La verdad es que en casa problemas muy graves de salud nunca hubieron, por fortuna, bueno, excepto el problema de corazón de mi abuela, que le pusieron marcapasos, pero bueno, eso ya no era tan importante, pero no sé, es que no se tomaba mucho medicamento. Recordemos que los farmacéuticos, como conocemos lo que es un medicamento, intentamos tomar solo los que hacen falta. Es un buen consejo. ¿Alguna vez ha pensado en cambiar de profesión o volvería a escoger la misma? No la cambiaría. Conocer un poco de lo que es las plantas, para mí es un sueño. O sea, la planta es inagotable. Jamás sabré, vamos, ni por asomo el 10% de lo que es una planta. O sea, llevo muchísimos años en la docencia estudiando, pero quiero decir,
Una planta es inagotable, es inacabable. No sabemos casi nada de las plantas. O sea, que cuando tú ves cosas como las de Stefano Mancuso, no sé si lo habéis alguna vez mencionado, este autor de la Universidad de Florencia, que tiene 4 libros muy interesantes sobre las plantas, sobre el sistema nervioso de las plantas, sobre el alma de las plantas, etcétera, y dices, sí, claro, es que de esto no sabemos nada. ¿Y cómo lo hace esta planta? Pues no lo sé. Para un científico como yo, que me considero científico, tener cada día retos de decir, ¿y esto? Esta mañana mismo me ha llamado una persona y me ha dicho una cosa. He dicho, ¿esto tiene esto? Dice, sí. Y digo, después de tantos años, de tanto trabajar con esta planta, con una planta que conozco bien, no sabía esto. ¿Vale? Es fantástico. Descubrir cosas nuevas, vamos, me ha dado un buen día. ¿Y nos puede contar algún otro regalo que haya vivido en su trayectoria profesional? El regalo de mi trayectoria profesional es muy sencillo. He trabajado en lo que me gusta. Pues sí, un gran regalo. Y además de lo que me gusta, que además es agradecido. Es muy agradecido. ¿Cómo ve los estudiantes universitarios actualmente? ¿Sienten interés por los remedios naturales o prefieren los fármacos tradicionales? Difícil de responder. Difícil de responder porque estamos en una sociedad de apretar el botón y que todo funcione. Y eso, como he dicho, es un poco antiproductos de plantas que no siempre son tan rápidos, ¿no? Yo diría que los que tienen un poco de conciencia, lo que llamamos conciencia ecológica, que yo hablo de conciencia natural más que ecológica. La ecología es una herramienta para describir las interacciones entre plantas, animales y medio ambiente. No es en sí una ciencia como tal, sino que es una herramienta de estudio muy interesante, ¿eh? Las personas que piensan que en el planeta pues hay más gente que tiene razón, hay cosas que son más importantes como son las plantas, y no piensan en utilizar solo las plantas para su fin, sino que también tienen derecho a existir y vivir, ¿no? Es decir, esos sí, se van a los remedios naturales y los tienes, pero otros siguen pensando en que si le duele me tomo, soy chica, tengo dolor de regla, me tomo ibuprofeno. ¿Qué le digo? Que no es conveniente que se tome ibuprofeno más de 3 días, aunque tenga dolor de regla. Y me dirá, vale, pero tengo que trabajar y me duele. Claro. ¿Qué le doy? Ya tengo cosas de fitoterapia, incluso de homeopatía, pero probablemente necesitaremos algo más de tiempo. ¿Por qué? Porque lo he dicho antes y para mí quiero recalcarlo. No hay prisa, salvo cuando hay urgencia. Por tanto, tenemos que tener paciencia y no acabar con el problema que nos está dando la lata de aquí un momento. Pero eso es lo del botón. Hoy en día se aprieta el botón y se le pregunta a Google. Antes me lo preguntaban a mí en clase, ahora lo preguntan a Google en clase. ¿Vale? Sí. Claro, eso no favorece que alguien piense en las cuestiones más naturales, en las relaciones, en el mundo, no. A ver, ¿qué es esto? Google, ¿qué es? Sí, Google responde. O Alexa o lo que quien sea. No, sí, y ahora con el chat GPT, pues también. Eso mismo. ¿Qué me podría decir de las fórmulas magistrales? ¿Se están utilizando aún o se están perdiendo o se están recuperando? No, ¿En qué punto estamos? Se están utilizando y las estamos dando un nombre diferente para describir mejor su utilidad, que es la medicina personalizada o personal, ¿no? ¿Por qué? Porque las fórmulas magistrales están para cubrir los huecos que dejan los productos industriales, los medicamentos generales, ¿no? Pero una vez más, no todos los medicamentos sirven para todas las personas, sino que al revés. Algunas personas tienen necesidades que no son cubribles por lo que hay de medicamentos, ¿no? Y por tanto, sí, que como siguen habiendo huecos en los que no hay medicamentos, ya sea porque es una cosa especial, pero sobre todo porque se dan pocos casos por pocas personas, pues ahí la fórmula magistral cubre un agujero. Y en este momento que tenemos, por desgracia, una cantidad de falta de medicamentos en las farmacias que no se encuentran,
pues también está cubriendo en algunos casos, con urgencia, pues la fabricación de medicamentos, porque al fin y al cabo la fórmula magistral, recordemos que la fórmula magistral es un medicamento prescrito para una persona en particular por un médico. Médico o también puede hacerlo un podólogo según qué tipo de producto. Quiero decir, eso es medicina personalizada. Y por tanto, eso se sigue manteniendo y difícilmente se perderá, porque cada vez más estamos poniendo el foco en el paciente y cada vez más estamos atendiendo las necesidades del paciente. Y lo que no estamos haciendo es encuadrar al paciente. A ver, este tiene artrosis de rodilla. Claro, eso no es un diagnóstico. Eso es un comentario. La artrosis de rodilla que tengo yo y la que tiene mi esposa son diferentes, no hay ninguna duda. Y el tratamiento puede ser que pueda ser el mismo o puede que ser que no. De entrada porque yo soy hombre y ella es mujer. Y las diferencias de género en el mundo de la medicina y en el mundo de la farmacia pues también tienen su interés. Por tanto, ese sería un gran tema en el que los estudios se han basado mucho más en las experiencias masculinas, ¿no? El otro día hicimos la presentación del curso de formación en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Lo hizo la doctora Vall, que es una especialista en este tema. Y nos hizo una disertación fantástica de cómo poco a poco se han empezado a hacer los estudios bien, ¿no? Y esto viene un poco como el famoso tema de la vacuna de Pfizer para la COVID, la llamada vacuna, que no lo es, que se dejaron desde el principio a indicar que hubiera problemas con la regla. Y es porque no estaba en los protocolos de estudios preguntar a la mujer si tenía la regla o no la tenía, o si tenía problemas con la regla. Eso no estaba hace 30 o 40 años. Ahora sí que empieza a estarlo, y bueno, este en particular está. Pero otros aspectos, y ella los describió muy bien, de diferencia fisiológica de la mujer con el hombre, eso no están contemplados. Y cuando se hace un estudio clínico y dices, no, tengo anginas de pecho también. Por ejemplo. A ver, pero las anginas de pecho, es lo que digo siempre. Yo hablo mucho de fitoterapia, menopausia, y siempre digo lo mismo. Las mujeres a 65 años se mueren el doble que los hombres, ¿vale? Por problemas cardíacos. ¿Por qué? Por una serie de sustancias, básicamente dejan de ser fértiles, por tanto no tienen estrógenos, por tanto cambia su metabolismo. Y ese metabolismo es diferente del de los hombres, muy diferente. Si el metabolismo es diferente, el medicamento también será diferente, o habrá que hacerlo diferente. Por tanto, sí, es una magistral increíble, un aspecto que se está empezando a tener muy en cuenta en farmacia. Pero claro, que decir, también tampoco tenemos muchos estudios en niños. Claro. Sí, ahora que hablábamos de fórmulas magistrales y de este potencial también de elaborar productos ad hoc para las personas más adaptados, si me permite el símil, parece como si las farmacias se hubieran vuelto pequeños supermercados donde puedes encontrar muchísimos productos que casi los puedes coger de la estantería. Algunos se prescriben o se entregan con una rapidez extraordinaria porque simplemente se hace el trato, digamos, comercial, y parece como si todo ese potencial de sabiduría farmacéutica hubiera quedado como estancado, ¿no? El problema de la farmacia siempre es el mismo, ¿no? Es decir, tenemos un cliente principal que se llama Seguridad Social, que lleva muchos años rebajando los márgenes de beneficio. Eso obliga a la farmacia a comercializarse y por tanto, a ofrecer más productos de los que probablemente le interesaría. Como gestor de negocio, a mí tener 8.000 referencias en mi negocio no me interesa, yo quiero 40, ¿no? Sí. Por tanto, tener muchos productos complica la gestión de la farmacia. Pero hay una cosa que quiero que recordemos. El principal activo de una farmacia no es lo que tiene la farmacia, es el titular o la titular. Y digo porque la mayoría son mujeres hoy en día. Porque es esa persona que cuando tú vas a la farmacia, haces una pregunta, te responde, ¿verdad? Por eso decía que también los anuncios siempre lo recuerdan, ¿no? Consulte usted a su farmacéutico. Pero en cambio, esa rapidez, esa prescripción rápida, ese ir a buscar la receta casi, parece haber perdido también ese potencial de la persona a la hora de ser útil, ¿no?
Depende. Una vez más vamos a hablar. Cuando entra una mujer de 30 años que está trabajando, ¿cuánto tiempo pierde en decir que tiene dolor de regla? 3 segundos. Me duele la regla, dame ibuprofeno. ¿Cómo respondes ahí? Sí, quizá, oye, de verdad. Quizá ocurre lo mismo con la consulta del médico, ¿no? Que casi, también. Se le pide directamente el producto en lugar de... Ahí está. En cambio, cuando entra una mujer de 50 años, que es la mujer promedio, la persona promedio que entra en una farmacia, es una mujer entre 46 y 60 años aproximadamente, que va a buscar cosas para la familia y al final para ella, ¿vale? Esa sí que pregunta. Y te dice, mira, esto me lo han dado para mí, o se lo han dado para el colesterol de mi marido. ¿Qué te parece? ¿Vale? Ese es otro aspecto. Tanto esa farmacia, que entrarás y parecerá un supermercado, como dices, pero tampoco se va a diferenciar tanto de lo que pasa en el resto de países europeos o norteamericanos, ¿no? Quiero decir, incluso en Estados Unidos, si quieres un medicamento de prescripción, tienes que ir al fondo y presentar la receta. O sea, no hay vuelta de hoja. Por tanto, no es grave que haya más cosas de las que quizás nos gustaría a todos que hubieran. Lo grave sería que perdamos ese acceso fácil que tenemos para las personas. Y ese es un valor que está muy valorado por toda la sociedad, en todas las encuestas que se hacen. Porque es el primero. Y es que en plena pandemia se demostró. ¿Dónde iba la gente a explicar cosas? A la farmacia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estaba abierto. Entramos ya en la parte final del programa y de la entrevista con el profesor Josep Allué, doctor en farmacia, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en fitoterapia. Ya para acabar, doctor Allué, las plantas son un patrimonio de la humanidad, pero los principios activos se registran y se convierten en fármacos que se registran, de los cuales se obtienen beneficios, no solamente la industria, sino todo el sector que se dedica. ¿Cómo se han de conjugar también esos aspectos, digamos, más éticos, de valor de patrimonio de humanidad con los estrictamente económicos? Sí, de hecho eso se llama biopiratería, ¿no? Es complicado, es complicado. De todas maneras, tengamos claro una cosa. Si tampoco hemos hecho más estudios con las plantas, es porque no son patentables, ¿vale? Un extracto de planta no es patentable, a no ser que tú le hagas unas cosas específicas muy diferentes y entonces tienes una patente de proceso. Pero si tú pones una infusión de menta, ahí no hay patente, nadie tiene patente, ¿vale? Por tanto, no sigue la norma de un medicamento. Y eso es bueno en un sentido, pero malo en el sentido que como no tengo patente, no invierto en esa patente. Sí, por lo tanto, digamos que es complicado encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre invertir para un determinado producto que a lo mejor no podrás conseguir esa patente y por lo tanto obtener beneficios, ¿no? Beneficios naturalmente lógicos si realmente se está haciendo un esfuerzo de inversión farmacéutica, ¿no? Los reyes del mundo de la fitoterapia en Europa son los alemanes, ¿vale? ¿Cómo lo hicieron los alemanes? En el año 74 una comisión de expertos sacó una serie de monografías indicando pues más o menos qué información había y para qué servían determinadas plantas. De hecho, me parece que sacaron 74 plantas. Con esto hicieron medicamentos. Como eran medicamentos y lo hacía la industria farmacéutica y tal como estaba puesto, pues tiene una cierta patente, investigaron sobre sus propios productos, ¿no? Y empezaron a hacer extractos particulares, diferentes y por tanto patentables cuando procesan la planta, y siguieron invirtiendo. Y por eso en este momento tenemos medicamentos a base de plantas que podría ser una línea extensísima, que en España nos parecerían absolutamente sorprendentes y que en Alemania son un producto absolutamente normal y algunos de ellos de prescripción médica directamente, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque se favoreció que la industria farmacéutica pudiera invertir y recuperar en parte esa inversión, ¿eh? Y eso les dio salida. Aquí en España eso no se hizo
al revés, se dejó que saliera fuera de la farmacia hacia el mundo de la herboristería, que lamentablemente unos cuantos herboristas merecen ser herboristas y los otros pues no lo merecen, y esto es así, y eso no permitió que se investigara. Tú le decías, no, es que he encontrado esta planta, a mí me ha pasado más de una vez, que no la volteo a decir, y digo, mira, tengo esta información de esta planta que me parece que sería inteligente, sería interesantísimo. Me dicen, vale, y cuando me he invertido no sé cuánto, ¿cómo lo recupero si al día siguiente alguien me puede copiar? Y ese ha sido uno de los problemas que tenemos. Y para ejemplo, te voy a poner una planta muy de moda, el cannabis, ¿no? Cannabis medicinal es una planta interesantísima. Pasado mañana doy una charla en el Congreso de Fitoterapia que hacemos en Murcia. Pero claro, no es patentable. ¿Quién estudia las actividades del cannabis? ¿Quién invierte? Sí, la respuesta viene sola. Y nos perdemos una grandísima planta, porque las pocas cosas que se han hecho sobre el cannabis nos dan unas posibilidades interesantísimas. Ya solo el medicamento que sale ahora, que contiene CBD en sus dosis, que se utiliza para las epilepsias refractarias a tratamientos, epilepsias infantiles refractarias, solo por eso ya merecería que alguien pusiera mucho dinero para investigar la planta, ¿vale? Pero es complicado, y esto ha sido uno de nuestros problemas. Por eso también el proceso ha sido más lento, porque como no se invierte mucho, ya se ponen a hacer medicamentos de plantas, ya tenemos medicamentos de plantas en toda Europa, pero claro, poco a poco, porque no se invierte mucho dinero en su investigación, por eso, pues claro, si yo ahora invierto, pensemos que una investigación de estudios clínicos actual habla de millones de euros prácticamente, o sea, sencillito, difícil, es un problema. Doctor Josep Allué, doctor en farmacia, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en fitoterapia, homeopatía. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde en El gato de Schrödinger y espero que podamos coincidir en algún otro programa porque realmente nos han quedado preguntas en el tintero. Pues, cuando queráis, encantado de seguir hablando de plantas, que es lo que más me gusta en esta vida, siempre digo lo mismo. ¿Qué es lo que más te gusta? Hablar de plantas. Pues probablemente seguiremos hablando en algún otro programa. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. A vosotros, buenas noches.